En las montañas Cascade de Washington, donde las temperaturas invernales caen en picado hasta los 40 grados bajo cero, Kai Chen, de 16 años, contempla la pared de muerte blanca que se aproxima desde el norte. La ventisca se extiende por todo el horizonte, prometiendo sepultar todo a su paso durante semanas. El sistema de calefacción de su cabaña falló hace 3 días, y la ciudad más cercana se encuentra a 80 kilómetros a través de un terreno que pronto será intransitable. Pero Kai no se deja llevar por el pánico. Detrás de la cabaña de su familia hay una enorme roca de granito de 3 o 6 metros de altura, cubierta de extrañas marcas que su abuelo chino talló hace décadas. El anciano siempre decía que la roca guardaba antiguos secretos, historias que Kai descartaba como folclore. Ahora, con la tormenta acechando y sus provisiones peligrosamente escasas, esos misteriosos grabados parecen menos una decoración y más unas instrucciones. Cuando comienzan a caer los primeros copos de nieve, Kai se acerca a la roca con una nueva mirada, pasando los dedos por los símbolos que parecen latir con un significado oculto. ¿Podría ser que su abuelo le hubiera dejado algo más que historias? Antes de volver a la historia, cuéntenos desde dónde nos está escuchando. Y si esta historia le emociona, asegúrese de suscribirse, porque mañana tengo algo muy especial reservado para usted. El viento se intensificó, silbando entre los pinos con un hambre siniestra. Kai se ajustó la chaqueta de lana mientras rodeaba la roca, estudiando los intrincados patrones que su abuelo había pasado innumerables horas grabando en el granito. Los símbolos no eran rayones aleatorios, formaban grupos deliberados, líneas interconectadas que parecían contar una historia que él nunca se había molestado en aprender. Su abuelo, Wei Chen, había fallecido hacía 5 años, llevándose sus secretos a la tumba. El anciano había emigrado de la China rural en la década de 1960, sin llevar consigo nada más que los conocimientos ancestrales transmitidos a través de generaciones de habitantes de las montañas. Había elegido este lugar remoto, afirmando específicamente que la tierra le hablaba en susurros familiares. Los padres de Kai siempre habían descartado las historias de Wei como divagaciones de un anciano aferrado a las supersticiones. Se mudaron a Seattle cuando Kai cumplió 12 años, dejándolo solo para pasar los veranos en la cabaña familiar. El aislamiento nunca le molestó. Estas montañas le parecían más su hogar que cualquier ciudad. Pero ahora, con sus padres ilocalizables en un viaje de negocios en Japón y la tormenta del siglo acechando, estaba realmente solo. La temperatura ya había bajado 10 degrees desde la mañana. Su aliento formaba nubes cristalinas que se disolvían rápidamente en el viento cada vez más violento. La estufa de leña de la cabaña podría mantenerlo caliente durante unos 3 días, suponiendo que racionara cuidadosamente la leña restante. Después de eso estaría a merced de la estación más cruel de la naturaleza. Pero algo en la roca lo llamaba ahora, exigía su atención como nunca antes lo había hecho. Los grabados parecían más profundos, de alguna manera, más pronunciados en la tenue luz de la tarde. Kai trazó un símbolo con el dedo índice, un patrón en espiral que le recordaba al agua que fluye. Debajo, unas formas triangulares interconectadas apuntaban hacia abajo, convergiendo en un punto central cerca de la base de la roca. Un recuerdo afloró sin que él lo deseara. Las manos curtidas de su abuelo, guiando las suyas por esas mismas marcas años atrás. La voz del anciano apenas era más que un susurro. La montaña da vida a quienes saben escuchar, pequeño. El fuego duerme en las entrañas de la piedra. El agua fluye incluso cuando está congelada. Los antepasados comprendieron que la supervivencia no consiste en luchar contra la naturaleza, sino en unirse a ella. Kai tenía 8 años entonces, más interesado en su consola portátil que en la sabiduría ancestral. Ahora esas palabras tenían un peso que no había apreciado de niño. La nevada se intensificó, y gruesos copos revoloteaban en patrones caóticos alrededor del claro. Pronto, la visibilidad se reduciría a 0 y la roca desaparecería bajo varios metros de nieve. Esta podría ser su única oportunidad de descifrar el mensaje que su abuelo había dejado. Se arrodilló al pie del gigante de granito, apartando las agujas de pino y los restos que se habían acumulado a lo largo de los años. Más símbolos emergieron de debajo de los detritos naturales. Complejos patrones geométricos que parecían indicar medidas o direcciones específicas. Un grabado, apenas visible tras décadas de erosión,
Mostraba lo que parecía ser una vista transversal de la propia roca, con cámaras o pasadizos internos. El pulso de Kai se aceleró. ¿Podría haber realmente algo dentro de esta enorme roca? Su abuelo había sido muchas cosas. Misterioso, excéntrico, a veces irritante, pero nunca mentiroso. Todas las historias que contaba el anciano, por fantásticas que fueran, contenían granos de verdad que se revelaban con el tiempo. Un trueno retumbó en lo alto, un sonido inusual para una tormenta invernal. La ventisca que se acercaba era más intensa que cualquier otra que se recordara en la región. Los informes meteorológicos, antes de que su radio dejara de funcionar, la habían calificado como una tormenta milenaria, el tipo de evento que remodela el paisaje y pasa a formar parte del folclore local. Kai se puso de pie y observó la roca con una nueva apreciación. Cualesquiera que fueran los secretos que se escondían en su corazón de granito, tendría que desvelarlos rápidamente. La tormenta llegaría en cuestión de horas y una vez allí, quedaría atrapado durante semanas, con provisiones cada vez más escasas y sin forma de pedir ayuda. La voz de su abuelo resonó a través de los años. La montaña provee, pero solo a aquellos lo suficientemente sabios como para aceptar sus dones. Era hora de descubrir qué dones había dejado atrás el anciano. El aullido del viento había pasado de ser un susurro a un grito cuando Kyle llegó al cobertizo de suministros detrás de su cabaña. La nieve le azotaba la cara como agujas heladas, y cada paso adelante le exigía el doble de esfuerzo del que debería. La tormenta había llegado 3 horas antes de lo que había pronosticado el servicio meteorológico, y los ventisqueros ya le llegaban por las rodillas. Abrió de un tirón la puerta del cobertizo, luchando contra el viento que intentaba arrancarla de sus bisagras. En el interior, sus suministros de emergencia estaban perfectamente organizados en estanterías metálicas. Conservas, pilas, botiquín, bombonas de propano, todo lo que su abuelo le había enseñado a tener preparado para momentos como este. Pero mientras Kyle cargaba sus brazos con lo esencial, una voz molesta, en el fondo de su mente, le susurraba que esta tormenta parecía diferente, más grande, más furiosa. El camino de vuelta a la cabaña lo dejó sin aliento. La visibilidad se había reducido a menos de 3 metros, y los puntos de referencia familiares de su propiedad habían desaparecido en un vacío blanco. Solo el cálido resplandor de sus ventanas le guiaba a casa, cada vez más brillante a medida que avanzaba a trompicones por los ventisqueros que ahora le llegaban a los muslos. Dentro, Kyle dejó los suministros sobre la mesa de la cocina y comprobó inmediatamente su teléfono. No había señal. El teléfono fijo tampoco funcionaba. Probablemente se debía a que algún árbol había caído en algún punto de la carretera de montaña. No le sorprendió, pero el aislamiento le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Su estufa de leña crepitaba alegremente, llenando la pequeña cabaña de calor y del aroma del humo de pino. Kyle añadió otro leño y luego se acercó a la ventana que daba al norte, hacia la roca. Incluso a través de la nieve podía distinguir su silueta oscura, enorme e inmutable frente a la furia de la tormenta. Pero Henrik había hablado de ella de manera diferente en sus últimos días. Palabras febriles sobre secretos familiares y conocimientos antiguos, sobre que la roca era más de lo que parecía. Kyle lo había atribuido a la morfina, a la forma en que las mentes moribundas a veces se aferraban a misterios que no existían. Ahora, viendo la tormenta azotar la inmóvil roca, se preguntaba si había algo de verdad en aquellas palabras incoherentes. La luz parpadeó una vez, 2 veces, y luego se apagó por completo. Las luces de emergencia se encendieron automáticamente, bañando la cabaña con un pálido resplandor azul. Kyle miró su reloj. Solo eran las 7 de la tarde, pero parecía medianoche. La intensidad de la tormenta aumentaba con cada hora que pasaba y, según su radio meteorológica, continuaría durante al menos 2 días más. Calentó una lata de sopa en su hornillo de camping e intentó relajarse con un libro, pero le resultaba imposible concentrarse. El constante embate del viento contra la cabaña creaba una sinfonía de golpes y gemidos que le ponían los nervios de punta. Cada pocos minutos se sorprendía mirando hacia la ventana norte, atraído por la oscura presencia de las rocas. Hacia medianoche, algo cambió. El patrón del viento cambió y lo que había sido un rugido constante se convirtió en ráfagas esporádicas, puntuadas por un inquietante silencio. Durante una de estas pausas,
Kyle oyó algo que le heló la sangre, un zumbido profundo y resonante que parecía provenir de la propia tierra. Apretó la cara contra el frío cristal de la ventana y entrecerró los ojos para ver en la oscuridad. La luz de emergencia, alimentada por pilas de su porche, solo iluminaba un pequeño círculo de nieve arremolinada. Pero más allá de ese círculo, había algo diferente en la roca. Parecía emanar un tenue resplandor apenas visible contra la cortina blanca de la tormenta. Kyle se frotó los ojos, seguro de que el resplandor seguía allí, pulsando suavemente como un latido lento. El zumbido volvió a oírse, esta vez más profundo, vibrando a través del suelo de la cabaña y llegando hasta sus huesos. Cogió el diario de su abuelo de la estantería, con las páginas amarillentas por el paso del tiempo y llenas de la cuidadosa letra de Henrik. La mayoría de las entradas eran mundanas: observaciones meteorológicas, notas de mantenimiento, listas de la compra, pero entre ellas había referencias crípticas a las antiguas costumbres y a los recuerdos de piedra, y a cuando la muerte blanca llame a la puerta. Un pasaje escrito pocos meses antes de la muerte de Henrik hizo que a Kyle le temblaran las manos mientras lo leía. La roca elige su propio momento para revelar lo que hay en su interior. Cuando la montaña intente reclamar lo que es nuestro, cuando escapar sea imposible y la muerte camine con pies helados, solo entonces la piedra recordará su propósito. Kyle debe saberlo. Kyle debe comprenderlo. La clave está en la sangre, en pronunciar las antiguas palabras. Afuera, el zumbido se hizo más fuerte y el resplandor de la roca se intensificó hasta ser inconfundible. Algo antiguo estaba despertando en la tormenta, y Kyle se dio cuenta de que su supervivencia podría depender de los secretos que su abuelo se había llevado a la tumba. El viento aullaba como un ser vivo mientras Ethan presionaba su espalda contra la antigua roca. El diario de su abuelo estaba apretado contra su pecho. La encuadernación de cuero se sentía cálida a pesar del frío intenso, como si contuviera un calor interno que desafiaba la tormenta que rugía a su alrededor. La nieve azotaba horizontalmente la ladera de la montaña, convirtiendo el mundo en un vacío blanco donde la visibilidad se reducía a unos pocos centímetros. Estaba caminando por el sendero de la cresta cuando el tiempo se volvió violento sin previo aviso. El pronóstico había anunciado nieve ligera, nada más. Pero el clima de la montaña era conocido por sus traiciones, y ahora se encontraba atrapado a 3 millas de su cabaña con temperaturas que caían en picado hacia niveles mortales. La roca detrás de él medía 3,6 metros de alto y casi lo mismo de ancho, con la superficie desgastada por siglos de viento y clima. Extrañas marcas cubrían su superficie, símbolos que parecían casi escritura, pero que no pertenecían a ningún alfabeto que él reconociera. Su abuelo lo había traído aquí innumerables veces cuando era niño, siempre con esa misteriosa sonrisa en los labios. «Esta roca tiene historias que contar, muchacho», solía decir el anciano, pasando sus dedos nudosos por los símbolos tallados. «Historias que algún día podrían salvarte la vida». Ethan siempre había supuesto que se trataba de otra de las leyendas populares de montaña de su abuelo, como las historias sobre los espíritus de los picos o la leyenda de la mina perdida. Pero ahora, con la tormenta intensificándose y el calor de su cuerpo desvaneciéndose en el frío implacable, esos recuerdos de la infancia cobraron un significado desesperado. Con los dedos entumecidos abrió el diario por la página que había marcado semanas atrás, una página que había descartado como el desvarío de la imaginación de un anciano. La tinta se había desvanecido hasta volverse marrón, pero las palabras aún eran legibles a la tenue luz que se filtraba a través de la nieve. La piedra del santuario contiene el antiguo pacto que había escrito su abuelo. Cuando la muerte recorra la montaña con sus túnicas blancas, recuerda el patrón de 3 círculos, 2 líneas y una estrella. Presiona donde el granito bebe las lágrimas de la tormenta y confía en lo que nuestra sangre recuerda. 3 círculos, 2 líneas y una estrella. Ethan entrecerró los ojos para mirar la superficie de la roca, buscando cualquier cosa que coincidiera con la descripción. Los símbolos tallados parecían cambiar y difuminarse en la nieve arremolinada, pero poco a poco sus ojos comenzaron a distinguir formas. Allí, a la altura de los hombros, había 3 depresiones circulares en la piedra, tan lisas que parecían naturales. Debajo de ellas, 2 surcos paralelos y, en el centro, una estrella de 6 puntas apenas visible bajo el hielo acumulado. Las palabras de su abuelo resonaron en su memoria.
presiona donde el granito bebe las lágrimas de la tormenta. Ethan miró la superficie de la roca y observó cómo los riachuelos de nieve derretida corrían por la antigua piedra. La mayor parte del agua fluía más allá de los símbolos, pero un chorro parecía atraído por la marca en forma de estrella, acumulándose en su depresión poco profunda antes de desaparecer en lo que parecía roca sólida. El frío se estaba volviendo peligroso. Ethan podía sentir que sus pensamientos se volvían lentos, que su coordinación se deterioraba, que la hipotermia se estaba apoderando de él y que tal vez le quedaba una hora antes de que su cuerpo comenzara a apagarse. No tenía nada que perder. Se quitó el guante y presionó la palma desnuda contra la marca en forma de estrella. La piedra estaba extrañamente caliente y por un momento pensó que era su imaginación, pero no. Definitivamente había calor irradiando desde debajo de su mano, como si algo en lo profundo de la roca estuviera despertando. Los símbolos comenzaron a brillar con una tenue luz azul que pulsaba al ritmo de los latidos de su corazón. El sonido de la tormenta pareció desvanecerse, reemplazado por un zumbido bajo que más sentía que oía. La piedra bajo su mano se calentó, y unas finas grietas de luz se extendieron desde la estrella como una telaraña. Ethan se quedó mirando la imposible abertura, con su mente científica, luchando por procesar lo que estaba viendo. Este era el secreto de su abuelo. No solo el conocimiento de los peligros de las montañas, sino el acceso a algo que desafiaba toda explicación. El diario del anciano contenía más que folclore. Contenía instrucciones para la supervivencia que se remontaban a generaciones, tal vez siglos. La furia de la tormenta se intensificó, como si la propia naturaleza estuviera enfadada por haber sido engañada y haber perdido a su presa. Los cristales de hielo le pinchaban la cara expuesta como agujas, y la temperatura seguía descendiendo de forma mortal. Podía quedarse fuera y morir según las leyes de la naturaleza, o atravesar una abertura que desafiaba todo lo que creía saber sobre la realidad. La elección era sencilla. Ethan cogió su mochila y entró en el túnel brillante. En el momento en que cruzó el umbral, la puerta de piedra se cerró detrás de él, aislándolo de la furia de la tormenta y dejándolo solo en un lugar que existía entre lo posible y lo imposible. El calor lo envolvió como un abrazo y por primera vez en horas se permitió creer que podría sobrevivir. El viento aullaba como una banshee fuera de las paredes de la cabaña, sacudiendo las ventanas con tal violencia que Kai se preguntó si el cristal se rompería. Apretó la cara contra el cristal cubierto de escarcha y entrecerró los ojos para ver a través del caos blanco que había transformado el familiar paisaje montañoso en un páramo extraño. La ventisca llevaba ya 6 horas arreciando y no había señales de que fuera a amainar. La advertencia de su abuelo resonaba en su mente. Cuando la montaña muestra los dientes, muchacho, más vale que sepas hacia dónde correr. Pero ahora no había ningún sitio al que huir. La tormenta había descendido tan rápidamente que incluso los viejos caminos forestales ya eran intransitables, sepultados bajo montones de nieve que llegaban casi hasta los aleros de la cabaña. Kai se apartó de la ventana y examinó sus escasas provisiones. 3 latas de judías, media barra de pan, que se estaba poniendo rancia, y, si tenía cuidado, leña para 2 días. El propano para su pequeño calentador duraría como mucho un día más. Había venido a la cabaña para lo que se suponía que iba a ser un rápido viaje de fin de semana para despejar la mente después de perder su trabajo en el aserradero. Ahora parecía que este remoto refugio podría convertirse en su ataúd. La radio crepitaba con estática, captando ocasionalmente fragmentos de emisiones de emergencia desde el valle. Sistema de tormentas sin precedentes. Carreteras cerradas indefinidamente. Busque refugio inmediato. Las palabras se disolvieron de nuevo en ruido blanco, dejándolo más aislado que nunca. Al caer la noche, la temperatura descendió en picado. Kai podía sentir el frío filtrándose a través de las delgadas paredes de la cabaña como dedos invisibles, buscando puntos débiles. Echó otro preciado leño al fuego y se ajustó la vieja manta de lana de su abuelo alrededor de los hombros. El familiar olor a cedro y tabaco de pipa que aún impregnaba la tela le trajo recuerdos de innumerables noches pasadas escuchando las historias del anciano. Historias sobre la montaña, historias sobre la supervivencia y siempre, siempre, historias sobre la roca.
Kai había descartado la mayoría de los relatos de su abuelo como divagaciones de un anciano cuya mente estaba nublada por demasiados años de soledad. Pero ahora, enfrentándose a su propia mortalidad en este páramo helado, se encontró recordando detalles que había intentado olvidar. La forma en que los ojos del abuelo brillaban cuando hablaba del secreto de la montaña, las crípticas referencias a las antiguas costumbres y lo que la piedra recuerda. Lo más inquietante de todo era la insistencia en que su familia estaba ligada a este lugar por algo más profundo que la mera propiedad de la tierra. La roca nariz, había susurrado el abuelo durante sus últimos días en el hospital, agarrando la mano de Kai con una fuerza sorprendente. Cuando llegue tu hora, cuando la montaña te ponga a prueba, recuerda lo que te enseñé. Las marcas no son solo arañazos, muchacho, son un mapa. En ese momento, Kai había asintido educadamente mientras se preguntaba en secreto si los analgésicos estaban provocando mientras el alucinaciones viento al aullaba anciano. Sobre sus cabezas y el hielo comenzaba a formarse en el interior de las ventanas, esas palabras cobraban un significado diferente. El fuego volvía a arder con poca intensidad. Kai añadió a regañadientes otro leño, calculando cuántas horas de calor le quedaban. A ese ritmo, mañana por la noche estaría quemando los muebles. La idea de aventurarse fuera con esa tormenta parecía un suicidio, pero quedarse allí sin combustible para el fuego era solo una forma más lenta de correr la misma suerte. Cerró los ojos e intentó imaginar la roca que tanto había obsesionado a su abuelo. Se encontraba a unos 200 metros al noreste de la cabaña, un enorme trozo de granito que siempre había parecido extrañamente fuera de lugar entre los pinos circundantes. De niño se había subido a él durante las visitas de verano, pasando los dedos por las extrañas marcas que cubrían su superficie. El abuelo insistía en que no eran formaciones naturales, pero Kai nunca había sido capaz de encontrarle sentido a esas líneas y símbolos aparentemente aleatorios. Una repentina ráfaga de viento sacudió toda la cabaña y en algún lugar de la oscuridad oyó el fuerte crujido de un árbol al caer. El sonido le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Si un árbol caía sobre la cabaña, si el techo cedía bajo el peso de la nieve acumulada, si la chimenea se obstruía, sacudió la cabeza, tratando de disipar los pensamientos catastróficos que se arremolinaban en su mente. El pánico no le ayudaría a sobrevivir, pero mientras contemplaba las llamas danzantes, no podía quitarse de la cabeza la sensación de que su abuelo había estado tratando de decirle algo importante, algo que iba más allá de las simples tradiciones familiares. Afuera, la tormenta continuaba su implacable asalto a la montaña. El termómetro junto a la puerta marcaba 18 de hectáreas y seguía bajando. Kai se envolvió más en la manta e intentó conservar el calor corporal, pero en el fondo sabía que las tácticas de supervivencia convencionales podrían no ser suficientes. Mañana, si la tormenta continuaba, tendría que tomar una decisión: quedarse en la cabaña y morir lentamente de frío, o aventurarse en el frío mortal para descubrir los secretos que su abuelo había escondido en aquella antigua piedra. El aullido del viento se había convertido en algo casi vivo, arañando las paredes de la cabaña con garras heladas. Marcus apretó la cara contra la ventana cubierta de escarcha, observando cómo la nieve se acumulaba contra el cristal, formando patrones retorcidos. La tormenta llevaba ya 6 horas arreciando, y lo que había comenzado como una fuerte nevada se había transformado en una pared blanca de furia que se tragaba el mundo más allá de los 6 metros. La voz de su abuelo resonaba en su memoria: «Muchacho, más te vale estar preparado para devolver el golpe». La radio crepitó con estática antes de quedarse completamente en silencio. Marcus giró el dial, buscando cualquier señal, cualquier voz que pudiera conectarlo con el mundo exterior. Nada. La línea telefónica había dejado de funcionar hacia una hora y su celular no tenía señal. Solo el brillo burlón de «sin servicio» en la esquina. Estaba solo. La cabaña gemía bajo el peso de la nieve acumulada, con las vigas crujiendo como huesos viejos. Marcus había vivido tormentas de montaña antes, pero esta se sentía diferente. La presión del aire parecía anómala, presionando sus tímpanos con una fuerza casi malévola. Incluso los sonidos familiares del bosque habían sido consumidos por el rugido de la ventisca. Afuera, la misteriosa roca se erigía como un centinela oscuro en el caos blanco, apenas visible a través de la tormenta. La nieve había comenzado a acumularse contra su superficie erosionada.
Pero algo extraño llamó la atención de Marcus. Mientras que la nieve se acumulaba en todas partes en profundos montículos uniformes alrededor de la roca, parecía arremolinarse y formar remolinos, como si la propia piedra generara algún tipo de corriente invisible. Eso es imposible, se dijo a sí mismo, pero no podía apartar la mirada. Pensó en las provisiones de emergencia de su abuelo, almacenadas en el sótano bajo el suelo de la cocina. Había provisiones para una semana, quizá dos, si las racionaba con cuidado. Pero, ¿y si la tormenta duraba más? ¿Y si los equipos de rescate no podían llegar hasta él durante semanas? El haz de luz de la linterna barrió la habitación, iluminando las viejas fotografías sobre la repisa de la chimenea. El rostro severo de su abuelo lo miraba desde una docena de ángulos y décadas diferentes. En una foto, el anciano estaba de pie junto a la roca, con la mano apoyada en su superficie con lo que parecía reverencia. Marcus había visto esa foto 1000 veces, pero esa noche, algo en la expresión de su abuelo le pareció diferente. Había conocimiento en esos ojos, un secreto escondido detrás de sus rasgos curtidos. Y la roca esconde más de lo que tú sabes, Marcus. Cuando llegue el momento, lo entenderás. Esas habían sido algunas de las últimas palabras coherentes que su abuelo había pronunciado durante sus últimos días, cuando la fiebre lo había hecho delirar. Marcus las había descartado como divagaciones de una mente moribunda, pero ahora le parecían cargadas de significado. Otra violenta ráfaga sacudió la cabaña, y esta vez, Marcus oyó algo que le heló la sangre. El sonido de madera rompiéndose provenía de la pared trasera. Corrió a investigar y encontró una sección donde los troncos se habían separado, creando un hueco por el que entraban ráfagas de nieve y aire ártico. La tormenta estaba literalmente destrozando su refugio. Cogió herramientas y madera de repuesto del armario de almacenamiento y trabajó frenéticamente para tapar la brecha. Sus manos se entumecieron a pesar de los guantes mientras clavaba tablas en el hueco, luchando contra el viento que parecía decidido a arrancar sus reparaciones. Cada clavo era como una pequeña victoria contra la furia de la montaña. Mientras trabajaba, sus ojos no dejaban de desviarse hacia la roca del exterior. Incluso en medio del caos de la tormenta, habría jurado que vio algo, una tenue luminiscencia que pulsaba bajo la nieve que cubría su superficie. Probablemente era solo su imaginación, el estrés y el aislamiento jugándole una mala pasada a su vista. Pero cuanto más la observaba, más convencido estaba de que la luz era real. Un antiguo secreto familiar, murmuró, recordando fragmentos de las historias de su abuelo. El anciano siempre había sido críptico sobre la conexión de su familia con esta tierra, hablando en acertijos sobre la responsabilidad y la tutela que Marcus nunca había entendido del todo. Una vez terminada la reparación, dio un paso atrás para examinar su trabajo. Por ahora aguantaría, pero podía sentir cómo la integridad estructural de la cabaña se debilitaba con cada hora que pasaba. La tormenta no daba señales de amainar. Más bien al contrario, parecía estar ganando fuerza. Marcus se preparó una taza de café con lo que le quedaba de agua potable, conservando las reservas embotelladas para cuando las tuberías se congelaran inevitablemente. Mientras se sentaba junto al fuego que se apagaba, se dio cuenta de que las misteriosas palabras de su abuelo quizá no habían sido un delirio después de todo. El anciano había sobrevivido a los inviernos en esta montaña durante 7 décadas. Si decía que la roca guardaba secretos, quizá era hora de escucharle. La tormenta seguía rugiendo, pero Marcus había tomado una decisión. Cuando llegara la mañana, si es que llegaba, se aventuraría a salir para investigar la roca. El viento se había calmado hasta convertirse en un inquietante susurro cuando Marcus llegó a la roca, pero el silencio le parecía más siniestro que reconfortante. La nieve seguía cayendo en copos gruesos y perezosos que parecían amortiguar incluso su propia respiración. La enorme piedra se alzaba ante él, con la superficie ahora completamente despejada de nieve, revelando intrincados patrones tallados profundamente en el granito que nunca antes había notado. Las palabras de su abuelo resonaban en su mente mientras rodeaba lentamente la roca, estudiando cada centímetro. Los símbolos tallados no eran arañazos aleatorios causados por el clima o los animales. Formaban patrones deliberados que giraban en espiral alrededor de la roca, en círculos concéntricos que parecían latir con su propio ritmo. En la base, parcialmente enterrada en la nieve acumulada, Marcus encontró lo que parecía una huella de mano tallada en la piedra.
Sin entender del todo por qué, presionó su palma desnuda contra la huella tallada. El granito estaba caliente. Marcus retiró la mano bruscamente y miró la roca con incredulidad. Nada a su alrededor estaba caliente. La temperatura debía de estar muy por debajo de cero, y todo lo demás que había tocado le había escocido por el frío. Sin embargo, la roca irradiaba calor como un fuego apagado. «¿Qué demonios, abuelo?», susurró, con el aliento formando nubes en el aire gélido. El viento volvió a arreciar, aullando entre los árboles con renovada furia. Marcus sintió que la intensidad de la tormenta volvía y supo que tenía unos minutos como mucho antes de que las condiciones se volvieran completamente imposibles, independientemente de lo que su abuelo hubiera querido decir con que la roca proporcionaba refugio. Tenía que averiguarlo ahora. Colocó ambas manos contra la cálida piedra y empujó, comprobando si podía rodar o desplazarse para revelar una cueva debajo. La roca no se movió, pero los símbolos tallados comenzaron a brillar con una tenue luz pulsante que parecía provenir del interior del granito. Marcus trastabilló hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza. La parte lógica de su mente le gritaba que las rocas no brillaban, que el calor no emanaba de la piedra fría, que todo lo que estaba sucediendo violaba las leyes básicas de la parte que había crecido escuchando las historias de su abuelo sobre las antiguas costumbres y los conocimientos olvidados, reconoció que algo antiguo y poderoso estaba despertando. Los símbolos se hicieron más brillantes, proyectando sombras danzantes sobre la nieve. Los patrones en espiral parecían moverse ahora, girando lentamente alrededor de la circunferencia de la roca, como una enorme cerradura de combinación. Marcus se acercó de nuevo, esta vez notando que algunos símbolos eran más brillantes que otros, formando una secuencia que iba desde la huella de la mano hacia arriba hasta la cima de la roca. Siguiendo sus instintos, trazó el camino brillante con el dedo, comenzando por la huella de la mano y subiendo. Cada símbolo que tocaba se volvía más brillante antes de estabilizarse en un resplandor dorado constante. El calor se extendió desde la roca hasta sus manos, subiendo por sus brazos y comenzando a descongelar su núcleo helado. Cuando tocó el último símbolo en el punto más alto de la roca, toda la roca pulsó una vez con una luz brillante y luego comenzó a partirse. Marcus saltó hacia atrás cuando apareció una grieta en el centro de la roca que se ensanchaba lentamente con un sonido profundo y chirriante que atravesaba el rugido de la tormenta. Pero la roca no se estaba rompiendo, se estaba abriendo. Las dos mitades se abrían hacia afuera como enormes puertas para revelar un interior hueco, iluminado por el mismo resplandor dorado que emanaba de los símbolos. El espacio interior era más grande de lo que debería ser posible, dadas las dimensiones exteriores de la roca, que se extendían hacia las sombras que las paredes brillantes no podían iluminar del todo. El aire que salía era cálido y seco, y traía consigo aromas de cedro y salvia que le recordaban poderosamente a Marcus la cabaña de su abuelo. Entró, y las dos mitades de la roca comenzaron a cerrarse inmediatamente detrás de él. Por un momento, le invadió el pánico. ¿Y si se estaba encerrando en una tumba? Pero el calor que lo envolvía y la evidente imposibilidad de lo que ya había presenciado lo convencieron de confiar en cualquier mecanismo antiguo que su abuelo hubiera conocido. La roca se cerró con un suave clic, dejando a Marcus en la cámara iluminada por una luz dorada. La furia de la tormenta desapareció por completo, sustituida por un silencio absoluto solo roto por su propia respiración. Las paredes se curvaban a su alrededor, formando un espacio que parecía más una habitación cómoda que el interior de una roca. Las paredes estaban cubiertas de estantes tallados que contenían objetos que no podía distinguir bien debido a la luz cambiante. Cuando sus ojos se acostumbraron, Marcus se dio cuenta de que no estaba solo en la cámara. En la esquina más alejada, parcialmente oculta en la sombra, se sentaba una figura que reconoció a pesar de lo imposible de la situación. Su abuelo tenía exactamente el mismo aspecto que 20 años atrás, antes de que la edad y la enfermedad lo hubieran debilitado. Los ojos del anciano tenían el mismo brillo cómplice que Marcus recordaba de su infancia, y cuando habló, su voz transmitía la calidez de las tardes de verano y los secretos compartidos. «Lo has encontrado», dijo su abuelo, levantándose de lo que parecía ser un banco de piedra. «Me preguntaba si lo recordarías cuando llegara el momento». Marcus abrió la boca para hablar, para hacer las 1000 preguntas que inundaban su mente, pero su abuelo levantó una mano curtida.
Hay mucho que explicar, muchacho, y no tanto tiempo como podrías pensar. La tormenta que hay fuera es solo el principio. El viento se había calmado hasta convertirse en un susurro inquietante cuando Kai volvió a apoyar la palma de la mano contra la superficie de la roca. La furia de la tormenta parecía estar cobrando fuerza en otro lugar, dejando tras de sí una calma inquietante que hacía que cada sonido, su respiración, el crujir de la nieve bajo sus botas, el lejano crujir de las ramas cargadas de hielo, se amplificaran en el aire enrarecido de la montaña. Llevaba lo que le parecieron horas dando vueltas alrededor de la enorme roca, pasando las manos por su superficie erosionada, buscando cualquier pista que su abuelo pudiera haber dejado. Las provisiones de emergencia de su mochila ya se estaban agotando y la temperatura seguía descendiendo sin piedad. Pronto, ni siquiera su pesado equipo de invierno sería suficiente para mantener a raya la hipotermia. «Vamos, viejo», murmuró entre dientes. «¿Qué intentabas decirme?» La roca medía casi 2,5 metros de altura y su superficie de granito oscuro estaba marcada por décadas de clima adverso. Desde la distancia, parecía una piedra antigua más de las que salpicaban estas cumbres. Pero de cerca, Kai comenzó a notar sutiles diferencias. Los patrones de erosión no eran aleatorios. Había secciones en las que la roca parecía casi pulida, como si innumerables manos hubieran tocado los mismos puntos a lo largo de generaciones. Sus dedos encontraron una serie de pequeñas hendiduras a lo largo de la cara este de la roca. Al principio las descartó como erosión natural, pero al trazar su contorno, surgió un patrón. Formaban una espiral irregular que comenzaba cerca de la base y se enrollaba hacia arriba unos 90 centímetros. Cada depresión era lo suficientemente grande como para acomodar la yema de un dedo. El corazón de Kai se aceleró al recordar algo de su infancia. Su abuelo siempre había llevado un anillo peculiar, una sencilla banda de plata deslustrada con un pequeño símbolo en relieve. Afirmaba que era una reliquia familiar transmitida a través de generaciones de montañeses, pero nunca había explicado su significado. Y lo que es más importante, Kai todavía llevaba ese anillo. Había sido lo único que su abuelo le había dado antes de morir, 2 años atrás. Con dedos temblorosos, se quitó el guante y examinó el anillo. El símbolo en relieve apenas se veía después de años de uso, pero, a la luz que se desvanecía, pudo distinguir lo que parecía el mismo patrón en espiral grabado en la superficie de la roca. El metal le parecía helado contra la piel mientras presionaba el anillo en la primera depresión en la base de la espiral. Encajaba perfectamente. Oyó un suave clic, casi inaudible, bajo el murmullo del viento, y sintió que el anillo se hundía más profundamente en la piedra, como si hubiera encontrado su lugar de descanso. No pasó nada. La frustración le oprimía el pecho mientras giraba el anillo, lo empujaba más profundamente y lo volvía a sacar. Seguía sin pasar nada. El frío se estaba volviendo insoportable y sentía que su pensamiento racional comenzaba a nublarse. El pánico se apoderó de él. El mismo pánico que había matado a innumerables personas en estas montañas cuando dejaron que el miedo se impusiera a sus instintos de supervivencia. Entonces recordó la voz de su abuelo durante una de sus últimas conversaciones. «Paciencia, muchacho. La montaña no revela sus secretos a quienes se precipitan. Sigue el camino, paso a paso. El camino, la espiral». Kai respiró hondo y movió el anillo a la segunda hendidura más arriba, en la superficie de la roca. Otro suave clic, luego el tercero, el cuarto. Con cada colocación, sintió que algo se movía dentro de la enorme piedra, como si antiguos mecanismos estuvieran despertando lentamente tras años de letargo. Cuando llegó a la última hendidura, cerca de la parte superior de la espiral, le dolía el brazo de estirarse hacia arriba y tenía la mano expuesta entumecida por el frío. Pero cuando el anillo encajó en su sitio con un último clic decisivo, toda la roca se estremeció. Un chirrido surgió de las profundidades de la piedra, el sonido del granito deslizándose contra el granito. Kai trastabilló hacia atrás, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas, mientras una sección de la superficie de la roca comenzaba a girar hacia adentro, como una enorme puerta. La abertura reveló un estrecho pasadizo que desaparecía en la oscuridad absoluta. Un aire cálido salió a borbotones de la entrada oculta, trayendo consigo el olor de la tierra seca y algo más, algo que le recordaba a la cabaña de su abuelo. Quizás madera vieja
o los restos persistentes de fuegos apagados hacía mucho tiempo. Kai recuperó su anillo de la última depresión y se lo volvió a poner en el dedo, con la mente llena de preguntas. ¿Cuánto tiempo llevaba existiendo? ¿Quién lo había construido? Y lo más importante, ¿qué encontraría dentro? El viento comenzó a arreciar de nuevo y a lo lejos pudo ver la pared de la tormenta que regresaba avanzando por el valle como un tsunami gris. Tenía unos minutos, tal vez menos, antes de que volviera la furia de la ventisca. Sin dudarlo, agarró su mochila y se coló por la estrecha abertura hacia el corazón oculto de la roca. En el momento en que cruzó el umbral, la puerta de piedra comenzó a cerrarse detrás de él, sellándolo en el interior con una firmeza que era a la vez aterradora y extrañamente reconfortante. La oscuridad lo envolvió por completo, pero el calor era innegable. Fuera lo que fuera este lugar, se había convertido en su refugio contra la tormenta. Los antiguos símbolos parecían latir con su propia luz interior, mientras Kai recorría con el dedo las ranuras talladas. Cada marca le resultaba cálida contra su piel helada, desafiando el frío intenso que le había robado gran parte de sus fuerzas. La roca zumbaba bajo su tacto, una vibración grave que parecía resonar a través de sus huesos y llegar hasta lo más profundo de su ser. A sus espaldas, el viento aullaba como un ser vivo, lanzando nieve y hielo contra la pared rocosa con renovada furia. La tormenta se había intensificado más allá de lo que jamás había visto, convirtiendo la montaña familiar en un paisaje extraño de muerte blanca. Pero allí, apoyado contra esta misteriosa piedra que su abuelo le había mostrado solo una vez, Kai sintió algo imposible a brillar más intensamente cuando sus dedos temblorosos encontraron su ritmo, siguiendo los patrones que su abuelo le había hecho memorizar durante aquellas largas tardes de verano. En aquel momento, Kai había pensado que se trataba de otro de los peculiares juegos del anciano, como enseñarle a leer el viento o a predecir el tiempo a partir del comportamiento de las montañas. Ahora comprendía que había sido una preparación para este momento. Cuando el último símbolo cobró vida bajo su tacto, la roca comenzó a moverse. No se trataba del violento chirrido de piedra contra piedra, sino de un movimiento suave y fluido que hablaba de mecanismos mucho más antiguos que cualquier asentamiento humano en la montaña. Una sección de la pared rocosa se deslizó hacia adentro, revelando un pasadizo que exhalaba aire lo suficientemente cálido como para formar vapor en la gélida noche. Kai dudó solo un instante antes de sumergirse en la abertura. El pasadizo se selló detrás de él con la misma eficiencia silenciosa, cortando el aullido de la tormenta tan completamente que el repentino silencio se sintió como un golpe físico. Sus oídos zumbaban en ausencia de viento, y por un momento se preguntó si había perdido la audición por el frío. Las bengalas de emergencia de su mochila proyectaban sombras danzantes en las paredes, que parecían demasiado lisas, demasiado perfectas para ser naturales. El pasadizo se curvaba suavemente hacia abajo, llevándolo más profundamente al corazón de la montaña. Con cada paso el aire se calentaba y traía consigo sensaciones que no tenían sentido. Savia de pino y humo de leña, cosas que crecían y tierra fértil, como si más adelante hubiera un bosque en lugar del páramo helado que había dejado atrás. El pasadizo se abría a una caverna que desafiaba todas las leyes de la naturaleza que Kai creía conocer. Una luz suave emanaba de los cristales incrustados en el techo, bañándolo todo con un suave resplandor azul blanquecino que le recordaba a la luz de la luna sobre la nieve recién caída. Pero lo que le detuvo en seco fue lo que llenaba el suelo de la caverna: jardines fríos, terrazas de rica tierra oscura donde crecían plantas verdes en hileras ordenadas. Árboles frutales cargados de frutos se alineaban junto a las paredes, con sus ramas extendiéndose hacia la luz imposible. Un arroyo brotaba de algún lugar en las profundidades de la caverna, serpenteando entre las zonas plantadas antes de desaparecer de nuevo en la roca. El aire era cálido y húmedo, denso con el aroma de las plantas y completamente en desacuerdo con el infierno helado que se desataba arriba. Kai avanzó tambaleando con los pies entumecidos y cayó de rodillas junto a la parcela más cercana. Los tomates colgaban maduros y rojos de robustas enredaderas, mientras que las hojas verdes se extendían en abundancia alrededor de su base. Su estómago se retorció dolorosamente al ver tanta comida después de días de racionamiento cuidadoso. Pero incluso mientras el hambre lo devoraba, una curiosidad más profunda lo mantuvo paralizado.
Este lugar no debería existir. No podía existir. No aquí. No bajo toneladas de roca y nieve. No sin sol, ni ninguna fuente visible de calor. Sin embargo, la evidencia lo rodeaba tan real como las paredes de piedra y el aire cálido que llenaba sus pulmones. Un movimiento cerca de la pared le llamó la atención y el corazón de Kai dio un vuelco. Una figura emergió de detrás de uno de los árboles frutales, moviéndose con los pasos cuidadosos de la vejez. El hombre era alto y delgado, vestido con ropas sencillas que parecían tejidas con fibras vegetales. Su cabello era blanco como la nieve recién caída, pero sus ojos tenían una claridad que delataba una inteligencia aguda y secretos más profundos. «Por fin has encontrado el camino», dijo el desconocido, con una voz que tenía la cadencia musical de alguien que había pasado muchos años en soledad. «Me preguntaba si recordarías los patrones antes de que la tormenta te reclamara». Kai luchó por encontrar su voz, con la mente llena de preguntas e imposibilidades. «¿Quién eres? ¿Cómo es este lugar?» «Me llamo Thorn», dijo el hombre, acercándose con una gracia sorprendente para alguien que parecía anciano. «Y este lugar existe porque tu familia ha mantenido la fe en acuerdos antiguos, responsabilidades más antiguas de lo que la mayoría recuerda». Su rostro curtido se arrugó en lo que podría haber sido una sonrisa. «Tu abuelo hablaba a menudo de ti. Decía que tenías el don, aunque aún no lo sabías». La mención de su abuelo provocó una punzada en el pecho de Kai. «Nunca me habló de nada de esto. La roca, los símbolos, este lugar, nada de nada». «Algunos conocimientos solo pueden transmitirse cuando la necesidad es mayor», respondió Thorn, señalando los jardines imposibles que los rodeaban. «La montaña guarda muchos secretos, joven guardián, y ahora la tormenta, que se avecina, exige que los aprendas todos». El viento se había convertido en un susurro inquietante cuando Kai salió de la cámara oculta de la roca, con la mente aturdida por lo que había descubierto. Los antiguos símbolos tallados en las paredes interiores no eran solo decorativos, eran un mapa que su abuelo nunca había mencionado, que conducía a algo llamado el corazón de la montaña, en la lengua antigua. Le temblaban las manos mientras agarraba el diario encuadernado en cuero que había encontrado sellado en una caja de metal. Las páginas, amarillentas por el paso del tiempo, contenían las meticulosas notas de su tatarabuelo sobre la red secreta de cuevas y túneles de la montaña. Según las anotaciones, su familia no solo había sido guardiana de una roca, habían sido guardianes de todo un santuario subterráneo que podía albergar a docenas de personas durante las peores tormentas. Pero el diario también contenía advertencias, pergaminos oscuros y urgentes sobre algo que dormía en lo profundo del núcleo de la montaña, algo que los creadores del santuario habían construido para contener en lugar de proteger. El aliento de Kai formaba nubes en el aire gélido mientras estudiaba el mapa dibujado a mano en la última página del diario. La entrada al santuario principal se encontraba a 300 metros al noreste, oculta tras lo que parecía ser un desprendimiento de rocas natural. Según las notas de sus antepasados, el pasadizo solo se revelaría cuando los conductos geotérmicos de la montaña alcanzaran una determinada temperatura durante fenómenos meteorológicos extremos. La ventisca se consideraba extrema. Recogió los suministros que le quedaban y se echó la mochila al hombro con los dedos entumecidos. La temperatura había bajado aún más y en cuestión de segundos se le formaron cristales de hielo en las cejas al salir de la protección de las rocas. La nieve se había acumulado formando paredes imponentes que creaban un laberinto de pasillos blancos, todos idénticos entre sí. Siguiendo las instrucciones del diario, Kai contó sus pasos con cuidado. 50 yardas al noreste, luego al oeste, rodeando el gran pinar, excepto que ahora el pinar estaba sepultado bajo 8 pies de nieve. Tuvo que orientarse por las copas de los árboles, cuyas ramas más altas apenas se veían por encima de los montículos de nieve. A 200 metros, algo le llamó la atención, un leve brillo en el aire, como ondas de calor que se elevan del pavimento en verano. Pero esto era diferente. El aire mismo parecía curvarse y ondular cerca de una sección concreta de lo que él había supuesto que era una pared rocosa sólida. Al acercarse sintió calor en la cara. No era el calor suave de un refugio, sino algo más profundo, más primitivo. La pared rocosa también era diferente aquí, más oscura, con un brillo casi aceitoso que parecía latir con su propio ritmo. Kai presionó la palma de la mano contra la piedra, siguiendo las instrucciones del diario. La superficie estaba caliente,
casi ardiente, y podía sentir una vibración que recorría los huesos de la montaña. Trazó el patrón que había dibujado su antepasado, una compleja serie de espirales y líneas entrecruzadas, y la pared rocosa comenzó a cambiar. Al principio, pensó que sus ojos le estaban engañando. La piedra parecía fluir como un líquido espeso, remodelándose para revelar una estrecha abertura lo suficientemente ancha como para que una persona pudiera pasar de lado. Un aire cálido salió a borbotones, trayendo consigo aromas de tierra y algo más, algo orgánico y vivo. El pasadizo que había más allá estaba excavado en la roca viva, con paredes lisas y curvas como el interior de una concha gigante. El musgo bioluminiscente proporcionaba un suave resplandor azul verdoso que le permitía orientarse sin necesidad de la linterna. Los túneles descendían en un suave ángulo y con cada paso, la temperatura aumentaba notablemente. Después de lo que le parecieron cientos de metros, el pasadizo se abrió a una vasta caverna que dejó a Kai sin aliento. El espacio era enorme, fácilmente del tamaño de un hangar de aviones, con múltiples niveles excavados en las paredes de roca. Antiguas viviendas de piedra con puertas y ventanas estaban construidas en los lados de la caverna, como un pueblo vertical. Pero fue el centro del espacio lo que lo detuvo en seco. Un charco de lo que parecía plata líquida se extendía por el suelo de la caverna, con una superficie perfectamente tranquila y reflectante. El mismo musgo bioluminiscente crecía alrededor de sus bordes, pero aquí pulsaba en lentas ondas rítmicas que le recordaban incómodamente a la respiración. El diario lo había llamado el corazón de la montaña, pero ahora, de pie allí, Kai entendió por qué su abuelo nunca le había hablado de este lugar. No era solo un santuario, era algo mucho más antiguo y misterioso que la arquitectura humana. Al acercarse al borde de la piscina, notó un movimiento del líquido, sino algo deliberado. Formas intencionadas se movían en las profundidades, demasiado grandes y organizadas para ser fenómenos naturales. La última entrada del diario resonó en su mente. La montaña duerme, pero sueña, y en sus sueños recuerda lo que hubo antes del hielo, antes de la piedra, antes del silencio. No somos los primeros en buscar refugio aquí, y no seremos los últimos, pero nunca debemos despertar lo que desea dormir. La superficie del estanque comenzó a ondular y Kai dio un paso atrás involuntariamente. Lo que quiera que yacía debajo estaba respondiendo a su presencia, y tuvo la repentina y aterradora certeza de que algunos secretos estaban destinados a permanecer enterrados. El viento se había convertido en un inquietante susurro cuando Kai salió de la cámara oculta entre las rocas, pero el silencio se sentía más siniestro que la tormenta aullante. La nieve seguía cayendo en copos gruesos y pesados que parecían absorber todos los sonidos, creando un mundo amortiguado en el que incluso su respiración resonaba de forma extraña. Los antiguos símbolos aún brillaban débilmente en su piel, pulsando con cada latido del corazón como un segundo sistema circulatorio hecho de luz. Había pasado horas dentro de la roca, aprendiendo a leer las historias talladas que su abuelo había dejado atrás. La revelación aún le hacía dar vueltas la cabeza. Su familia no eran solo habitantes de las montañas, eran guardianes de algo mucho más antiguo que los asentamientos de abajo. La roca no era un escondite, era un faro, y él lo acababa de activar por primera vez en 3 generaciones. Las implicaciones le aterrorizaban casi tanto como la tormenta. Kai se ajustó el abrigo y comprobó sus provisiones. La carne seca y el agua de la cámara durarían otro día, tal vez 2, si las racionaba con cuidado. Pero la verdadera cuestión no era la comida, era la responsabilidad que ahora le quemaba literalmente la piel. Según los grabados, la activación del faro atraería a otros. Algunos vendrían a ayudar, pero otros vendrían a reclamar lo que su familia había protegido durante siglos. Un aullido lejano rompió el silencio, demasiado profundo y resonante para ser el viento. Kai se quedó paralizado, con todos sus instintos gritándole que había peligro. Ese sonido no provenía de ningún animal que él conociera, y definitivamente no provenía de debajo de la montaña. Provenía de arriba, de los picos donde no vivía nada excepto hielo y piedra, a menos que algo hubiera estado esperando allí arriba. Corrió de vuelta hacia la roca, pero la entrada se había sellado. Sus manos solo encontraron piedra lisa donde momentos antes había estado la abertura. Los símbolos en sus brazos brillaron con más intensidad, y de repente comprendió que no había vuelta atrás.
La baliza había cumplido su propósito y ahora tenía que enfrentarse a lo que viniera después. Otro aullido resonó en la ladera de la montaña, esta vez más cerca, y fue respondido por otros dos desde diferentes direcciones. Se estaban coordinando, lo que significaba inteligencia, lo que significaba que no se trataba de depredadores hambrientos empujados por la tormenta. Kai agarró su mochila y comenzó a moverse, siguiendo una cresta que lo mantendría por encima de la nieve más profunda y le proporcionaría cobertura entre las rocas dispersas. El diario de su abuelo mencionaba a los tocados por el hielo en varias entradas, siempre con una mezcla de reverencia y temor. Seres que vivían en las altas cumbres, ni completamente vivos ni muertos, atados a la montaña por las mismas fuerzas ancestrales que alimentaban la baliza. Los símbolos de su piel se calentaron a medida que avanzaba y se dio cuenta de que estaban reaccionando a algo cercano, no a las criaturas que aullaban. Esto se sentía diferente, más antiguo y más paciente. Siguió la sensación hasta que le llevó a la entrada de una estrecha cueva, escondida tras una cortina de carámbano. En el interior, las paredes estaban cubiertas con los mismos símbolos que marcaban su carne, pero estos estaban tallados profundamente en la roca viva y llenos de lo que parecía luz de estrellas congelada. En el centro de la cueva, había una figura que hizo que a Kai se le cortara la respiración. Una anciana sentada con las piernas cruzadas sobre una estera tejida, con los ojos cerrados, pero claramente viva. Su cabello era blanco como la nieve recién caída, y su piel tenía las mismas marcas brillantes que ahora cubrían los brazos de Kai, aunque las suyas latían con un ritmo más constante y profundo. Llevaba ropa de otra época, lana y cuero tejidos a mano que deberían haberse podrido hace décadas, pero que parecían tan nuevos como si los hubieran hecho ayer. «Llegas tarde», dijo sin abrir los ojos. «He estado esperando desde que comenzó la tormenta». A Kai se le secó la boca. «¿Quién eres?» «Soy lo que tu abuelo habría llegado a ser si se hubiera quedado en la montaña en lugar de huir al valle». Abrió los ojos, revelando iris que brillaban con la misma luz que los símbolos tallados. «Soy la guardiana. Él debería haberte entrenado para sustituirlo». Los aullidos del exterior se hicieron más fuertes y ahora Kai podía oír el crujir de los pasos en la nieve. Varios grupos se movían con determinación hacia su escondite. El hielo se tocó. «Sé que has despertado la baliza», continuó la mujer, levantándose con elegancia. «Han estado durmiendo en la cueva profunda desde que murió el último guardián, pero tu activación los ha llamado de vuelta a su propósito. Querrán ponerte a prueba». «¿Ponme a prueba para qué?» «Para ver si eres digno del poder que has heredado o si te unirás a ellos en el hielo eterno». Se acercó a la entrada de la cueva y miró a través de los carámbanos. 3 de ellos, tal vez 4 jóvenes, lo cual es una suerte. Los antiguos simplemente te habrían congelado y habrían acabado contigo. «¿Qué se supone que debo hacer?» Se volvió hacia él con una sonrisa que no transmitía calidez, a pesar de la luz que bailaba en sus rasgos. «Sobrevivir. Los símbolos te ayudarán, pero solo si confías plenamente en ellos. Lucha contra el instinto de huir. Y hagas lo que hagas, no dejes que toquen tu piel desnuda». Los pasos se detuvieron justo fuera de la cueva. El calor que se extendía por sus venas parecía fuego líquido, pero Kai luchó contra la euforia que le provocaba la sustancia que ahora corría por su torrente sanguíneo. Las páginas del diario de su abuelo revoloteaban en sus manos temblorosas mientras intentaba concentrarse en la apretada letra que parecía bailar ante sus ojos. «La savia carmesí debe tomarse en dosis medidas», advertía el texto. «Si se toma muy poca, el cuerpo no puede soportar la furia de las montañas. Si se toma demasiada, la mente se pierde en visiones que no son de este mundo». El corazón de Kai latía con fuerza contra sus costillas al darse cuenta de que no tenía forma de saber cuánto había consumido. El sabor amargo aún cubría su lengua, y la pared de la cueva ya parecía latir con un ritmo sobrenatural. Apoyó la espalda contra la roca y sintió cómo su antigua superficie vibraba con una energía que coincidía con su acelerado pulso. Afuera, el rugido de la ventisca se había convertido en algo completamente diferente. Quizás una voz, o tal vez una canción en un idioma que no entendía, pero que de alguna manera reconocía. Su agudo oído captaba sonidos que no deberían existir: el susurro de los cristales de nieve al formarse, el gemido del hielo al asentarse a kilómetros de distancia, el aullido lejano de algo que definitivamente no era el viento.
Las páginas del diario revelaban más secretos a medida que su visión alterada parecía penetrar la tinta descolorida. Aparecieron diagramas que nunca antes había notado, que mostraban la estructura interna de las montañas como un vasto organismo. Cámaras y pasadizos serpenteaban a través de la roca, conectando puntos que su abuelo había marcado con símbolos que Kai comenzaba a comprender. Una montaña recuerda, decía un pasaje. Recuerda a las primeras personas que buscaron refugio en sus entrañas, que aprendieron a escuchar su voz y a hablar su lengua ancestral. La savia carmesí es su regalo para aquellos que demuestran ser dignos. Pero la dignidad no se mide solo por el coraje, requiere sacrificio. Los sentidos mejorados de Kai de repente gritaron peligro. Algo se movía fuera de la cueva. Algo enorme que desplazaba suficiente nieve como para crear vibraciones que podía sentir a través del suelo de piedra. Su oído modificado captó el sonido de una respiración profunda y rítmica, como un gigante dormido que comenzaba a despertar. Se arrastró hacia la entrada de la cueva, con el diario apretado contra el pecho. La savia roja había agudizado su visión nocturna hasta un grado imposible, y lo que vio en la arremolinada oscuridad blanca hizo que su sangre mejorada se convirtiera en hielo. Huellas, pero no de animales. Eran demasiado grandes, demasiado deliberadas. Formaban un círculo aproximado alrededor de su refugio, como si algo hubiera estado recorriendo el perímetro durante horas. Cada huella era fácilmente el doble del tamaño de su propia bota, con marcas de garras que excavaban profundos surcos en la nieve compacta. Las advertencias del diario cobraron de repente un nuevo significado. Su abuelo no solo había estado describiendo las características geológicas de las montañas, había estado trazando el territorio de algo que llamaba hogar a este páramo helado. Septín, el carmesí fluye por las venas mortales. Otro pasaje se reveló a su percepción alterada, y Nagardian se dio cuenta. Ha dormido durante décadas, esperando a que surgiera el próximo guardián. La savia lo llamará, y vendrá a poner a prueba la valía de aquel que se atreva a reclamar el poder de la montaña. Un rugido sordo resonó en la tormenta, demasiado profundo y decidido para ser un trueno. El sistema nervioso mejorado de Kai registró el sonido como un desafío. Una llamada que sabía que él estaba allí, sabía en qué se había convertido. Hojeó frenéticamente las páginas restantes del diario, buscando alguna pista sobre cómo sobrevivir a lo que se avecinaba. Las últimas entradas de su abuelo se volvían cada vez más erráticas, llenas de referencias al antiguo pacto y a los precios que debían pagarse. El guardián no es malvado, explicaba un pasaje legible. Es el sistema inmunológico de la montaña, que protege el antiguo poder de aquellos que abusarían de él. Para superar su prueba, uno no debe demostrar fuerza, sino comprensión. La montaña no nos pertenece, nosotros le pertenecemos a ella. El estruendo se acercaba, acompañado del sonido de pasos pesados que parecían sacudir toda la ladera de la montaña. El agudo oído de Kai captó algo más. Una voz increíblemente grave, que pronunciaba palabras en el mismo idioma antiguo que el viento había estado susurrando. Su sangre alterada de repente proporcionó la traducción, como si el conocimiento siempre hubiera estado latente en su ADN, esperando a que la savia carmesí lo desbloqueara. La voz hacía preguntas y preguntaba quién reclamaba la sangre antigua, quién busca despertar lo que ha estado dormido, quién pagará el precio del poder. Kai se acercó a la entrada de la cueva con el diario abierto en una página que mostraba el ritual que su abuelo nunca había tenido el valor de completar. La savia carmesí que ardía en su sistema le dio claridad sobre lo que se requería, lo que su linaje había estado preparando durante generaciones. La prueba no consistía en sobrevivir a la ventisca, ni siquiera al misterioso guardián que se acercaba a través de la tormenta. Se trataba de elegir si abrazar plenamente su herencia, aceptando tanto sus dones como sus terribles responsabilidades. Afuera, una sombra más oscura que la noche llena de tormenta comenzó a tomar forma. Y Kai se dio cuenta de que el mayor secreto de su abuelo no estaba escondido en la roca en absoluto. Estaba caminando hacia él a través de la nieve. La cueva de hielo se extendía más profundamente de lo que Kai había imaginado. Sus paredes cristalinas brillaban con una luz azul sobrenatural que parecía latir al ritmo de los latidos de su corazón. Los antiguos símbolos tallados en la superficie de la roca
Habían desbloqueado algo más que un pasadizo oculto. Habían revelado un secreto que desafiaba todo lo que él creía saber sobre el legado de su familia. El diario de su abuelo temblaba en sus manos heladas mientras leía las últimas entradas a la luz etérea que emanaba de las paredes de la cueva. La verdad era asombrosa. La roca no era solo un marcador o un refugio, sino la clave de una red subterránea de cuevas que había dado cobijo a sus antepasados durante generaciones, durante las tormentas más violentas de las montañas. Más increíble aún, estas cuevas se calentaban de forma natural gracias a los conductos geotérmicos que su tatarabuelo había descubierto hacía más de un siglo. Pero la última entrada del diario le provocó un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Las cuevas exigen un precio, dan calor y refugio, pero a cambio exigen algo a cambio. Elige sabiamente con qué las alimentas, porque algunos de los que entran en estas profundidades nunca vuelven a ser vistos. Kai se adentró en el túnel, siguiendo la extraña luminiscencia azul que parecía invitarle a avanzar. La temperatura aumentaba notablemente con cada paso, y pronto pudo quitarse los guantes exteriores sin que sus dedos se entumecieran inmediatamente. El sonido del goteo del agua resonaba en algún lugar más adelante, acompañado de algo más, un rugido bajo y rítmico que podría haber sido el viento o algo mucho más siniestro. El pasadizo se abrió a una vasta cámara que le dejó sin aliento. El vapor se elevaba de charcos naturales esparcidos por el suelo de la caverna, con superficies lisas y atractivas como espejos. Las estalactitas colgaban del techo como cascadas congeladas, algunas brillando con esa misma luz azul misteriosa. El aire era lo suficientemente cálido como para que por fin pudiera dejar de temblar. Pero había algo en ese espacio que no le gustaba, como si estuviera entrando sin permiso en un lugar destinado a algo más que a la habitación humana. En el centro de la cámara había otra roca, más pequeña que la de fuera, pero cubierta de símbolos similares. Sin embargo, estos grabados eran diferentes, más complejos, más urgentes. Cuando Kai se acercó, vio huesos esparcidos alrededor de la base. No eran huesos humanos, se dio cuenta con alivio, sino restos de animales de montaña, ciervos, alces e incluso lo que parecía el esqueleto de un oso. La advertencia del diario resonó en su mente cuando lo comprendió. Las cuevas no solo se calentaban por la actividad geotérmica, formaban parte de algo más grande, algo que requería sustento. Sus antepasados lo sabían y habían hecho pactos con cualquier fuerza que habitara en esas profundidades. Habían sobrevivido a la furia de las montañas, alimentándola con las criaturas que compartían su dominio. Un ruido en el túnel detrás de él hizo que Kai se girara, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Algo se movía en el pasadizo, algo lo suficientemente grande como para rozar las paredes de la cueva al acercarse. La luz azul comenzó a parpadear más rápido y el aire cálido traía un olor que no podía identificar, metálico y orgánico, como cobre mezclado con descomposición. Kai agarró una tea encendida de una de las formaciones luminiscentes, sorprendido al encontrarla fría al tacto a pesar de su luz. La energía que alimentaba estas cuevas funcionaba según reglas que él no entendía. Se apretó contra la roca central, estudiando los símbolos frenéticamente mientras los sonidos de roce se acercaban. Una talla le llamó la atención, una figura humana ofreciendo algo a una forma serpentina que emergía de la propia montaña. Debajo, más símbolos que empezaba a reconocer gracias a las traducciones de su abuelo. Sangre entregada libremente, paso seguro concedido, traiciona el pacto, únete a las profundidades para siempre. El rasguño se detuvo justo fuera de la entrada de la cámara. En el repentino silencio, Kai podía oír su propia respiración entrecortada y el suave burbujeo de las piscinas termales. Entonces, lentamente, algo comenzó a emerger del túnel. «Llevas la sangre antigua», dijo, y las palabras vibraron a través de los huesos de Kai. «Pero vienes con las manos vacías a la cámara sagrada. ¿Qué ofrenda traes para asegurar tu supervivencia?» La mente de Kai recorrió rápidamente sus limitadas opciones. No tenía armas capaces de cazar la fauna de la montaña, incluso si pudiera encontrar alguna en medio de la ventisca. Sus provisiones de comida estaban casi agotadas, pero cuando su mano se movió inconscientemente hacia el corte en la palma de su mano causado por los bordes afilados de la roca, comprendió lo que la criatura quería decir con una ofrenda dada libremente. «Ofrezco lo que ofrecieron mis antepasados», dijo, tratando de mantener la voz firme.
mi sangre dada voluntariamente a cambio de refugio de la tormenta. Los múltiples ojos de la criatura se fijaron en él con una inteligencia ancestral. La sangre es un comienzo, respondió, pero la tormenta que se avecina no se parece a ninguna de las que enfrentaron tus antepasados. Durará días incontables. La sangre por sí sola no te sostendrá durante tal prueba. La implicación flotaba en el aire como una sentencia de muerte, y Kai se dio cuenta de que el último secreto de su abuelo podría no ser la salvación en absoluto. Los símbolos pulsaban con una inquietante luz azul que parecía emanar desde lo más profundo del núcleo de la roca. Kai presionó la palma de la mano contra la superficie tallada y sintió cómo el calor se extendía por la antigua piedra a pesar de la ventisca que rugía a su alrededor. El viento había vuelto a arreciar, empujando la nieve horizontalmente por la ladera de la montaña con tal fuerza que apenas podía ver 1 metro en cualquier dirección. El diario de su abuelo temblaba en su otra mano, y las páginas se agitaban frenéticamente mientras intentaba dar sentido a las crípticas instrucciones. La letra del anciano se volvía cada vez más irregular hacia el final, como si hubiera estado escribiendo con desesperada prisa. Kai entrecerró los ojos para leer la última entrada, fechada solo 3 días antes de la muerte de su abuelo. La cámara solo se abre cuando la montaña grita, leyó en voz alta, pero sus palabras fueron inmediatamente engullidas por el viento. Cuando el antiguo pacto se honra con sangre y aliento, una fuerte ráfaga lo golpeó, casi haciéndole perder el equilibrio. Los cristales de hielo le pinchaban la piel expuesta como pequeñas agujas, y podía sentir el peligroso entumecimiento que se le subía desde los dedos de los pies. Sus provisiones se estaban agotando peligrosamente y la temperatura seguía bajando en picado. Fuera lo que su abuelo había escondido en esa roca, Kai tenía que encontrarlo ahora mismo, o no viviría ni una hora más. Estudió los símbolos con más atención, trazando sus intrincados patrones con la yema del dedo. Parecían formar una secuencia, cada uno fluyendo hacia el siguiente como una historia contada en piedra. Su abuelo le había enseñado algunos de los antiguos dialectos de la montaña, pero estas marcas eran mucho más antiguas que cualquier cosa que hubiera visto antes. Eran anteriores a los asentamientos, posiblemente incluso anteriores a la habitación humana de estas cumbres. La luz azul se intensificó cuando su dedo se movió sobre el último símbolo y de repente la roca se estremeció. No por el viento, sino por algún mecanismo interno que había cobrado vida tras lo que podrían haber sido siglos de letargo. Kai dio un paso atrás cuando apareció una pequeña grieta en la superficie de la piedra, que se extendía verticalmente, revelando no un espacio hueco, sino un pasadizo que parecía adentrarse directamente en la propia montaña. Salió aire caliente, trayendo consigo el aroma de algo antiguo y terroso. El pasaje era estrecho, pero lo suficientemente alto como para que pudiera caminar erguido, y las paredes brillaban con la misma fosforescencia azul que los símbolos. Kai agarró su mochila y se apretó para pasar por la abertura justo cuando otra violenta ráfaga de viento amenazaba con arrancarlo de la ladera de la montaña. En el momento en que cruzó el umbral, la roca comenzó a sellarse detrás de él. Se volvió para ver cómo se cerraba la grieta con un chirrido definitivo que le revolvió el estómago. Ya no había vuelta atrás. El pasillo se extendía ante él, descendiendo suavemente hacia el corazón de la montaña. Las paredes eran lisas y curvas, casi orgánicas en su construcción, como si hubieran sido esculpidas por el agua durante incontables milenios. Pero la luz azul sugería algo completamente diferente, algo que desafiaba cualquier explicación natural. A medida que se adentraba en el pasillo, Kai comenzó a oír algo bajo el rugido amortiguado de la tormenta exterior. Era un zumbido rítmico, como un enorme latido que resonaba a través de la piedra. El sonido se hacía más fuerte con cada paso, acompañado de una sutil vibración en el suelo bajo sus pies. El pasillo se abría a una vasta cámara que le dejó sin aliento. El techo se elevaba muy por encima, perdido en las sombras que la luz azul no podía penetrar. Pero fue lo que ocupaba el centro de la sala lo que le hizo detenerse en seco. Un estanque de agua perfectamente tranquila reflejaba el resplandor fosforescente, creando la ilusión de que estaba de pie al borde de un trozo de cielo capturado. El agua era increíblemente clara y al acercarse, pudo ver que estaba caliente. El vapor se elevaba de su superficie en delicadas volutas. A lo largo de las paredes de la sala, había más símbolos tallados en la piedra. Estos eran más grandes y elaborados que los del exterior de las rocas. Parecían contar una historia,
representando figuras que parecían casi humanas, pero que poseían rasgos sutilmente extraños, demasiado altas, demasiado angulosas, con ojos que albergaban una inteligencia alienígena. Kai sacó de nuevo el diario de su abuelo y pasó a una sección que anteriormente había descartado como los desvaríos de un anciano que perdía el contacto con la realidad. Pero aquí, rodeado de una arquitectura imposible y misterios antiguos, esas divagaciones de repente cobraban sentido. Los observadores llegaron antes que el hielo, leyó. Tallaron los huesos de las montañas y los llenaron con su esencia. Siguen esperando, durmiendo en las profundidades, soñando con el momento en que el mundo de arriba se enfríe lo suficiente como para que puedan regresar. El zumbido se hizo más fuerte, y Kai se dio cuenta de que no provenía de la cámara en sí, sino de algún lugar muy por debajo, más profundo en la montaña de lo que podía imaginar. Algo estaba respondiendo a su presencia, despertando tras un letargo inimaginablemente largo. Se arrodilló junto al estanque, con su reflejo oscilando en la superficie. El agua lo llamaba con una fuerza casi hipnótica, prometiéndole calor y respuestas a preguntas que nunca se había planteado. Los antiguos símbolos pulsaban con una inquietante luz azul mientras Kai presionaba la palma de su mano contra la fría piedra, sintiendo cómo el calor se extendía por sus dedos helados. La roca se había abierto como una enorme geoda, revelando una cámara hueca en su interior que desafiaba todo lo que creía saber sobre la montaña. El diario de su abuelo temblaba en su otra mano, mientras el viento azotaba la entrada de la cueva detrás de él. Cuando la montaña llama, la sangre debe responder, susurró, leyendo en voz alta el último pasaje. En el momento en que las palabras salieron de sus labios, la cámara se llenó de un zumbido grave que parecía emanar de la propia roca. Dentro del espacio hueco, formaciones cristalinas sobresalían de las paredes como rayos congelados. Cada una brillaba con la misma luz etérea que los símbolos. Pero fue lo que yacían en el centro lo que hizo que a Kai se le cortara la respiración. Una esfera de lo que parecía luz estelar solidificada flotaba en el aire, girando lentamente y proyectando sombras danzantes en las paredes de la cámara. La ventisca arreciaba fuera, y Kai podía oír los árboles crujir como cerillas en el viento. La temperatura había bajado tanto que su aliento exhalado formaba cristales de hielo antes de tocar el suelo. Fuera cual fuera ese antiguo secreto, se le acababa el tiempo para comprenderlo. Se adentró en la cámara, dejando el diario en el umbral. En el momento en que su bota cruzó el espacio hueco, una calidez lo envolvió como si entrara en un día de verano. La esfera brilló con más intensidad y, de repente, unas imágenes comenzaron a destellar en su mente. Recuerdos que no eran suyos. Vio a su abuelo de joven, de pie en esa misma cámara durante otra terrible tormenta. Pero el abuelo no estaba solo. Una mujer estaba a su lado, con la mano presionada contra un símbolo diferente en la pared. Juntos, cantaban en un idioma que Kai no reconocía, y la esfera se hacía más grande y brillante. La visión cambió y Kai fue testigo de cómo generaciones de su familia realizaban el mismo ritual. Cada vez que dos personas estaban presentes, cada vez que capeaban tormentas que deberían haber acabado con todo lo que había en la montaña. La esfera no era solo una fuente de calor, era un escudo, una barrera que podía desviar la furia más violenta de la naturaleza. Pero a medida que las visiones continuaban, el corazón de Kai se hundió. Cada ritual requería dos personas, dos linajes trabajando en armonía. Su abuelo había sido el último de un linaje, y Kai era aparentemente el último de otro. La mujer de las visiones, la que había estado junto a su abuelo, debía de ser la abuela de Kai, que había muerto cuando él era demasiado pequeño para recordarla. El zumbido se hizo más fuerte, más urgente. A través de la entrada de la cámara, Kai podía ver cómo la tormenta se intensificaba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. El viento estaba creando un efecto de vórtice en el valle, y se dio cuenta con creciente horror de que no se trataba solo de una ventisca. Era el tipo de tempestad sobrenatural que ocurría quizás una vez en un siglo, el tipo que podía remodelar toda la cordillera. Presionó ambas manos contra la esfera, con la esperanza de que de alguna manera pudiera activarla él solo. La superficie cristalina estaba caliente al tacto, y sintió que la energía fluía a través de ella como un latido, pero no pasó nada. La esfera continuó su lenta rotación,
hermosa e inútil. El pánico se apoderó de él mientras consideraba sus opciones. Podía retirarse más profundamente en el sistema de cuevas, pero sin la protección de la esfera, probablemente se congelaría antes de que pasara la tormenta. Podía intentar regresar a su cabaña, pero eso significaba cruzar un terreno expuesto con vientos que ya eran lo suficientemente fuertes como para levantarlo del suelo. Entonces recordó la radio que llevaba en la mochila. En medio del caos del descubrimiento de la cámara, se había olvidado del equipo de la estación meteorológica de Sarah. Habían quedado atrapados en la misma tormenta, en algún otro lugar de la montaña, si es que alguno de ellos estaba conectado con el otro linaje. Buscó a tientas la radio con los dedos entumecidos, maldiciendo cuando se le resbaló y cayó ruidosamente al suelo de la cámara. El dispositivo había sufrido golpes durante su ascenso y cuando finalmente consiguió encenderlo, solo se oía estática. Ajustó las frecuencias desesperadamente, gritando las coordenadas y esperando que alguien lo oyera. «Hay alguien atrapado en las cuevas de East Ridge. Necesitamos ayuda inmediata». Durante largos minutos, no se oyó nada más que el aullido del viento y el crepitar de las interferencias. Entonces, débilmente, se oyó la voz de una mujer. «Soy Sarah Chen». «Kai, ¿eres tú? Vemos una especie de luz que proviene de tu posición. ¿Qué es eso?» El pulso de Kai se aceleró. «Sarah, necesito que escuches con atención. ¿Sabes algo sobre la historia de tu familia en esta montaña? ¿Algo sobre linajes o acuerdos antiguos?» La pausa antes de su respuesta se llenó de estática. «Mi bisabuela solía contar historias sobre los guardianes de la montaña. Decía que nuestra familia había estado protegiendo algo aquí arriba durante generaciones. ¿Por qué?» A través de la entrada de la cámara, Kai podía ver luces moviéndose en la distancia, linternas frontales atravesando la tormenta. El equipo de Sarah estaba tratando de llegar hasta él, luchando contra vientos que podían matarlos a todos. «Porque», dijo Kai por la radio, observando cómo la esfera latía con creciente urgencia, «creo que acabo de encontrar lo que tu familia ha estado protegiendo». La cámara cristalina latía con un ritmo de otro mundo. Cada latido se sincronizaba con el corazón atronador de Kai. Los antiguos símbolos tallados en las paredes habían comenzado a brillar con más intensidad, proyectando sombras danzantes que parecían contar historias de generaciones pasadas. Su aliento formaba nubes plateadas en el aire gélido, pero algo había cambiado. El frío que le calaba hasta los huesos y que lo estaba matando, estaba retrocediendo, sustituido por una extraña sensación de calor que parecía emanar de la misma piedra bajo sus pies. La voz que había pronunciado su nombre aún resonaba en su mente, sin lugar a dudas la de su abuelo. Sin embargo, de alguna manera era diferente, más joven, más vibrante. Kai presionó la palma de su mano contra el pilar central de donde parecía provenir la voz, e inmediatamente sintió una oleada de energía recorrer su brazo. El granito estaba cálido al tacto, algo imposible, dadas las condiciones árticas que imperaban en con una voz apenas audible en la vasta cámara. «No lo entiendo. ¿Qué es este lugar?» La respuesta no llegó en forma de palabras, sino de imágenes que inundaron su conciencia. Vio a su abuelo de joven, de pie en esa misma cámara, durante otra devastadora tormenta de nieve décadas atrás. Observó cómo su abuelo colocaba ambas manos sobre el pilar y pronunciaba unas palabras en un idioma que Kai nunca había oído, pero que de alguna manera entendía. La antigua lengua de los habitantes de las montañas, un dialecto perdido en el tiempo pero conservado en este espacio sagrado. Kai sintió que sus labios se movían por sí solos, y las palabras olvidadas brotaban como si las hubiera conocido toda su vida. Los símbolos de las paredes brillaban más con cada sílaba, y se dio cuenta de que estaba activando algo que había permanecido inactivo desde la última visita de su abuelo a este lugar. La cámara comenzó a transformarse a su alrededor. Secciones del suelo se deslizaron con un chirrido que resonó como un trueno lejano, revelando alijos ocultos llenos de provisiones que desafiaban toda explicación. Carne seca envuelta en tela aceitada, agua que permanecía sin congelarse a pesar de la temperatura, gruesas pieles que parecían tan frescas como el día en que fueron preparadas. Pero aún más increíbles eran las herramientas. Implementos tallados en piedra y metal que parecían vibrar con la misma energía que la propia cámara. Un leve estruendo sacudió la montaña, y Kai sintió que la enorme roca que tenía encima se movía. El pánico se apoderó de él momentáneamente,
pensando que la entrada podría sellarse permanentemente, atrapándolo en esta tumba mística. Pero en cambio, el chirrido reveló la apertura de pasadizos adicionales, túneles que conducían más profundamente al corazón de la montaña, donde el calor se hacía más intenso. Recogió los suministros con manos temblorosas, con la mente acelerada mientras más recuerdos que no eran suyos seguían aflorando. Vio a su bisabuelo sobrevivir a la legendaria tormenta de nieve de 1902. Vio a su tatarabuela capear las tormentas de hielo que se habían cobrado toda una aldea. Cada generación había añadido algo a los suministros del santuario, mejoras en el conocimiento de la cámara que ayudarían a sus descendientes a sobrevivir a futuras pruebas. Kai se dio cuenta de que el calor no era mágico, sino ingeniosamente práctico. La cámara estaba situada sobre una red de conductos geotérmicos que sus antepasados habían descubierto y canalizado cuidadosamente. Los símbolos brillantes no eran sobrenaturales. Estaban pintados con minerales fosforescentes encontrados en las profundidades de las cuevas de las montañas, activados por el calor y la humedad del aliento humano. Cada elemento aparentemente místico tenía una explicación racional, lo que hacía que la hazaña de ingeniería fuera aún más impresionante. Pero la tormenta seguía rugiendo afuera, y Kai sabía que su supervivencia dependía de algo más que encontrar refugio. Los suministros lo mantendrían con vida, pero necesitaba entender cómo navegar por los pasajes ocultos de las montañas cuando la tormenta finalmente amainara. Los recuerdos de su abuelo le proporcionaban fragmentos, destellos de raíces secretas que conectaban con otros refugios ocultos repartidos por toda la cordillera. Mientras exploraba los túneles más profundos, siguiendo el calor creciente, Kai descubrió el verdadero alcance de su herencia. La montaña estaba plagada de pasadizos y cámaras, todo un mundo oculto que su familia había mantenido durante generaciones, alijos de emergencia, rutas alternativas, incluso arroyos subterráneos que nunca se congelaban. Todo lo necesario no solo para sobrevivir en este entorno hostil, sino para prosperar. La tormenta exterior podría seguir rugiendo durante días, pero Kai ya no sentía el peso aplastante de la desesperación. Estaba exactamente donde debía estar, en un lugar preparado por aquellos que se habían enfrentado a la ira de las montañas antes que él y habían salido victoriosos. El antiguo santuario lo abrazaba como los brazos de sus antepasados, y por primera vez desde que comenzó la tormenta, se permitió creer que podría vivir para ver otro amanecer. La montaña lo había puesto a prueba, le había despojado de todo lo que creía saber sobre sí mismo, y a cambio, le había revelado un legado más increíble que cualquier cosa que las historias de su abuelo hubieran insinuado jamás. La antigua cámara latía con un ritmo que coincidía con los estruendosos latidos del corazón de Kai. Las formaciones cristalinas incrustadas en las paredes habían comenzado a brillar con más intensidad, proyectando sombras danzantes que parecían moverse con un propósito más allá de la mera física. Apretó la palma de la mano contra la suave superficie de piedra donde la mano de su abuelo había tocado décadas atrás, sintiendo un calor que desafiaba todo lo que sabía sobre esta montaña helada. El termómetro de su equipo rescatado marcaba 37 degrees en el exterior. Sin embargo, aquí, en este santuario imposible, el calor emanaba de la propia roca. El vapor se elevaba de su aliento, pero no era el vapor desesperado de un hombre que se estaba congelando hasta morir. Más bien era la suave exhalación de alguien que finalmente había encontrado refugio. ¿Qué descubriste realmente aquí arriba, abuelo? Kai susurró a las paredes brillantes. Como si respondieran a su voz, las vetas cristalinas latían con más intensidad. Siguió su recorrido con la mirada, trazando intrincados patrones que se enroscaban en espiral hacia el centro de la cámara. Allí, parcialmente incrustado en el suelo, yacía algo que le cortó la respiración. No era piedra ni cristal, sino metal, antiguo y deslustrado, pero de alguna manera intacto por la corrosión. Kai se arrodilló a su lado y quitó el polvo y los escombros acumulados durante siglos. El objeto resultó ser circular, del tamaño de un plato, con marcas que no se parecían a ningún idioma que hubiera visto antes. Sin embargo, de alguna manera, al mirar los símbolos, la comprensión se apoderó de su mente como el calor que vuelve a los dedos congelados. Era un mapa, no del exterior de las montañas, sino de algo mucho más increíble, una red de cámaras y pasadizos que formaban un panal en el interior del pico.
Las fumarolas termales que había mencionado su abuelo no eran solo un fenómeno geológico aleatorio. Formaban parte de un sistema interconectado que había sido modificado, mejorado y convertido en algo parecido a la tecnología por manos que habían trabajado esta piedra mucho antes de que su familia pisara la montaña. La comprensión lo golpeó como una avalancha. Su abuelo no solo había tropezado con una cueva cálida durante aquella lejana tormenta de nieve, había descubierto pruebas de una antigua civilización que no solo había sobrevivido en este entorno hostil, sino que había prosperado al aprender a trabajar con las fuerzas naturales de la montaña. Los dedos de Kai recorrieron la superficie metálica y en el momento en que su piel entró en contacto con ella, la cámara se transformó. La luz brotó de cada formación cristalina, revelando detalles que antes estaban ocultos en la sombra. Las paredes no eran de piedra rugosa, sino superficies cuidadosamente talladas y cubiertas con más escritos extraños. Se habían excavado canales en la roca, que dirigían el flujo de aire caliente a través de la cámara con precisión matemática. Pero fue lo que la iluminación mejorada reveló en el rincón más alejado, lo que hizo que el corazón de Kai se acelerara con algo más que la mera esperanza de sobrevivir. Herramientas antiguas más allá de toda medida, pero herramientas al fin y al cabo. Implementos diseñados para tallar piedra, canalizar agua y trabajar con los sistemas naturales de las montañas. Y junto a ellos, conservados por el entorno único de la cámara, yacían paquetes envueltos en un material que parecía cuero, pero que no se parecía a nada que hubiera tocado antes. Con manos temblorosas, desenvolvió el primer paquete. En su interior había lo que solo podía describirse como un manual. Hojas del mismo material misterioso cubiertas de diagramas y símbolos. El segundo paquete contenía algo aún más precioso. Suministros, alimentos concentrados que parecían frescos a pesar de su evidente antigüedad, y recipientes llenos de un líquido que sabía como el agua más pura de un manantial de montaña. Mientras Kai comía y bebía, y las fuerzas volvían a su cuerpo, la verdad de su situación se cristalizó. No solo se le estaba escondiendo de la tormenta en una cueva cualquiera. Había encontrado el corazón de un antiguo sistema de supervivencia, uno que su abuelo solo había vislumbrado durante su propia noche desesperada décadas atrás. La red térmica que se mostraba en el mapa metálico se extendía por toda la montaña, conectando docenas de cámaras como esta. La tormenta que rugía afuera, por mortal que fuera, lo había llevado a descubrir lo que su familia había guardado sin saberlo durante generaciones. La roca no ocultaba un simple refugio. Era la entrada al mayor logro de una civilización subterránea, un dominio de la supervivencia en la montaña que hacía que el equipo moderno de alpinismo pareciera primitivo en comparación. Pero a medida que la emoción inmediata del descubrimiento se desvaneció, comenzaron a surgir implicaciones más oscuras en la mente de K. Si un pueblo tan avanzado había prosperado aquí alguna vez, ¿qué les había sucedido? Las cámaras estaban conservadas, pero vacías. Las herramientas abandonadas, el conocimiento dejado atrás como un mensaje para los futuros supervivientes. Volvió a mirar los diagramas del antiguo manual y se le heló la sangre al comprender su significado. No eran solo instrucciones para sobrevivir, que mantenían estas cámaras calientes. Funcionaba con algo que se encontraba en las profundidades de la montaña, algo que los antiguos habitantes habían aprendido a aprovechar, pero que nunca habían controlado por completo. Y, según los símbolos, Kai empezaba a comprender con creciente temor que algo se estaba moviendo de nuevo. Los recientes patrones climáticos, la furia sin precedentes de esta tormenta de nieve, el extraño comportamiento de la fauna local que lo había llevado a la montaña en primer lugar, todo estaba conectado. La montaña estaba despertando y Kai acababa de descubrir que la carga secreta de su familia era mucho mayor que simplemente proteger la entrada a un refugio. El antiguo mecanismo cobró vida bajo las temblorosas manos de Jacob, engranajes que no se habían movido en décadas, chirriando contra el hielo y el óxido acumulados. La roca se abrió más, revelando una cámara que parecía exhalar calor en el gélido aire de la montaña. Pero al entrar, la horrible verdad del legado de su abuelo quedó clara. Las paredes estaban cubiertas de cráneos humanos, docenas de ellos, tal vez cientos, dispuestos en filas ordenadas como una macabra biblioteca. Cada cráneo tenía extrañas marcas talladas en el hueso, símbolos que coincidían con los del medallón que ahora ardía contra su pecho.
Jacob se quedó sin aliento al darse cuenta de que no eran los restos de víctimas, sino de sus antepasados. Todas las generaciones de su familia habían terminado aquí, en este osario oculto bajo la montaña. El precio del secreto, susurró. La comprensión lo inundó como agua helada, pero no había tiempo para el horror. El calor que emanaba de las profundidades de la cámara lo llamaba, y detrás de él la furia de la ventisca alcanzaba un crescendo que amenazaba con sepultar toda la cara de la montaña. Avanzó más allá de las cuencas oculares que lo observaban, hacia un suave resplandor ámbar que prometía la salvación. La cámara interior le dejó sin aliento. Un manantial natural brotaba de las profundidades de la montaña, y su superficie echaba vapor en el aire frío. Antiguos canales tallados dirigían el agua caliente a través de la roca, creando un sofisticado sistema de calefacción que había mantenido este espacio habitable durante siglos. Pero fue lo que rodeaba el manantial lo que hizo que a Jacob se le doblaran las rodillas. Oro, más oro del que jamás había imaginado que existía. Apilado en montones ordenados y tallado en intrincados artefactos, armas que brillaban a pesar de su antigüedad, herramientas y utensilios que no podía identificar, y por todas partes esos mismos símbolos místicos tallados en cada superficie con obsesiva precisión. El diario de su abuelo yacía abierto sobre un pedestal de piedra junto al manantial, con las páginas conservadas de alguna manera a pesar de la humedad. Los dedos helados de Jacob se movían con torpeza mientras pasaba a las últimas entradas, leyendo la letra arañada de su abuelo a la luz ámbar que parecía emanar de las propias paredes. La montaña elige, decía un pasaje, ha elegido a nuestra familia para guardar su secreto durante 7 generaciones. El oro no es un tesoro, es una responsabilidad. Cada guardián debe decidir, tomar la riqueza y huir, rompiendo el pacto, o quedarse y mantener la vigilancia hasta que la muerte los reclame. Los que intentan marcharse con el oro nunca logran pasar el Treine. La montaña se encarga de ello. Jacob se arrodilló junto al manantial y el calor finalmente llegó a su cuerpo helado. Ahora entendía por qué su abuelo había sido tan reservado, por qué nunca había hablado del verdadero legado de la familia. Esto no era la salvación, era una prisión hermosa y rica que se había cobrado generación tras generación de su linaje. Pero a medida que seguía leyendo, la esperanza brilló en su pecho. Había una tercera opción, una que su abuelo había descubierto, pero que nunca tuvo la oportunidad de intentar. El pacto podía transferirse, pero solo bajo condiciones específicas. La montaña aceptaría un sustituto dispuesto, alguien que comprendiera todo el peso de lo que estaba asumiendo. Jacob pensó en Sarah atrapada en algún lugar de la ventisca, probablemente ya congelada. Pensó en los equipos de rescate que nunca lograrían atravesar la tormenta a tiempo. Pensó en su abuelo, que había muerto, todavía atado a este lugar, sin poder vivir nunca la vida con la que había soñado. El medallón se calentó contra su piel y de repente Jacob pudo sentir algo más. Una presencia en la propia montaña, antigua y paciente y completamente ajena. Había estado esperando, observando, poniéndolo a prueba desde el momento en que tocó la roca. Cada desafío, cada experiencia cercana a la muerte en la tormenta había sido una evaluación. Ahora quería una respuesta. El calor de la cámara ya estaba curando sus extremidades congeladas, y las reservas de comida que descubrió lo mantendrían con vida durante meses. Podría sobrevivir allí hasta la primavera, tal vez más, pero sobrevivir no era vivir, y Jacob se dio cuenta de que el mayor regalo de su abuelo no había sido la ubicación de este santuario, había sido la elección. Afuera, el rugido de la tormenta comenzó a cambiar de tono, convirtiéndose en algo casi parecido a palabras. La montaña hablaba, ofreciendo su trato en un lenguaje más antiguo que la civilización humana. Acepta la responsabilidad y vive cómodamente, pero nunca te vayas. Recházala y enfréntate a la tormenta con las escasas posibilidades que te quedan. Jacob cerró los ojos y pensó en la risa de Sarah, en la vida que habían planeado juntos en el valle. Pensó en los hijos que quizá nunca tendría, en los sueños que morirían en esta tumba dorada. Cuando abrió los ojos, ya había tomado una decisión. Comenzó a quitarse las capas exteriores mojadas, preparándose para lo que vendría después. Los antiguos símbolos de las paredes parecían latir con expectación, y la presencia en la montaña se acercaba, ansiosa por sellar finalmente el pacto que determinaría no solo el destino de Jacob, sino el de todos sus seres queridos.
El medallón le quemaba la piel mientras buscaba el diario de su abuelo, listo para escribir la última entrada. El antiguo mecanismo crujió cuando Marcus presionó la palma de su mano contra el último símbolo, tallado profundamente en el corazón de la roca. La piedra respondió con una resonancia que parecía ecoar desde los huesos mismos de la montaña, y de repente la cámara se llenó de una calidez que no tenía nada que ver con el fuego o el refugio. La luz brotó desde el interior de la roca. No era el resplandor intenso de la electricidad, ni el baile parpadeante de las llamas, sino algo más antiguo y primitivo. Los símbolos que lo habían guiado a través de 17 capítulos de terror y descubrimiento ahora latían con un suave resplandor, revelando la verdadera naturaleza del legado de su abuelo. La tormenta exterior alcanzó su punto álgido, con vientos que aullaban con tal furia que parecían decididos a destrozar la montaña piedra a piedra. Pero aquí, en este santuario oculto que existía entre lo físico y lo místico, Marcus sintió que el cambio comenzaba. La roca no era solo un refugio o un depósito de conocimientos antiguos, era un conducto, un puente entre la voluntad humana y las fuerzas primarias de la naturaleza. La voz de su abuelo parecía susurrar a través del aire cálido, no como el recuerdo de palabras pronunciadas años atrás, sino como algo inmediato y presente. Y la montaña recuerda a aquellos que comprenden su verdadera naturaleza. La tormenta no es tu enemiga, Marcus. Nunca lo fue. La comprensión lo inundó como el calor que ahora irradiaba la piedra, la ventisca, el aislamiento, la situación de supervivencia aparentemente imposible. Nada de eso tenía que ver con conquistar la naturaleza o sobrevivir a su furia. Se trataba de aprender a trabajar con fuerzas más allá de la comprensión humana para formar parte del antiguo ritmo de las montañas en lugar de luchar contra él. Marcus colocó ambas manos sobre la superficie de la roca y sintió el latido de la montaña bajo sus palmas. La piedra se calentó y la luz se intensificó, proyectando sombras danzantes en las paredes de la cámara. A través de algún mecanismo que no podía comprender del todo, pero en el que confiaba instintivamente, sintió que su conciencia se expandía más allá de los límites de la carne y los huesos. Ascoso ahora podía sentir el patrón de la tormenta, no como un caos, sino como parte de un diseño vasto e intrincado. La ventisca ya estaba empezando a agotarse. Su furia se había desgastado contra la paciente resistencia de las montañas. Pero más que eso, podía sentir los pasajes seguros que se abrirían cuando los vientos cambiaran. Las raíces que permanecerían protegidas incluso cuando la nieve continuara cayendo. El conocimiento fluyó hacia él como una memoria heredada. No solo el camino inmediato hacia la seguridad, sino una sabiduría más profunda sobre cómo interpretar el estado de ánimo de las montañas, comprender las sutiles señales que habían mantenido viva la estirpe de su familia en estos traicioneros picos durante generaciones. Esto era para lo que su abuelo había intentado prepararlo, sin poder explicárselo directamente. Algunas lecciones solo podían aprenderse a través de la experiencia, enfrentándose solo a la prueba definitiva de las montañas. El resplandor de la roca comenzó a desvanecerse, pero el calor permaneció, y Marcus supo que lo acompañaría siempre. Ahora entendía por qué el secreto familiar se había transmitido a través del linaje en lugar de instrucciones escritas. La montaña elegía a sus guardianes, y aquellos a quienes aceptaba se convertían en algo más que simples supervivientes. Se convertían en parte de su historia eterna. A medida que la luz se atenuaba hasta convertirse en un suave pulso, Marcus oyó cómo cambiaba la voz hasta convertirse en un susurro constante y a través de la abertura de las cámaras, vislumbró las estrellas que comenzaban a atravesar la capa de nubes. Lo peor había pasado y podía sentir el camino seguro que bajaba por la montaña, llamándolo como una canción familiar. Pero no se movió de inmediato. En cambio, se sentó con la espalda apoyada contra la roca, sintiendo como su calor se filtraba en sus huesos y ahuyentaba los últimos restos de frío y miedo. Pensó en el viaje que lo había traído hasta allí, el terror inicial cuando la tormenta lo atrapó, la búsqueda desesperada de refugio, el descubrimiento gradual de las marcas ocultas de su abuelo y, finalmente, este momento de profunda conexión con algo más grande que él mismo. Cuando finalmente se puso de pie y recogió su equipo, Marcus se movió con la gracia segura de alguien que pertenecía a estas cumbres en lugar de simplemente visitarlas. El conocimiento de las montañas formaba ahora parte de él,
y sabía que nunca más se sentiría perdido o indefenso en su abrazo. Era el último guardián de una cadena ininterrumpida que se remontaba a innumerables generaciones. El descenso comenzó bajo un cielo despejado, y con cada paso Marcus sintió que el peso de la supervivencia se le quitaba de encima, pero fue sustituido por algo mucho más significativo: la responsabilidad de mantener a salvo el secreto de las montañas y transmitirlo cuando llegara el momento. Ahora comprendía que no solo había sobrevivido a la prueba más mortífera de la naturaleza, sino que ésta lo había transformado. Cuando el amanecer se extendió sobre las cimas, pintando las laderas cubiertas de nieve con tonos dorados y rosados, Marcus bajó por senderos que parecían dar la bienvenida a sus pasos. La tormenta estaba terminando, pero su verdadero viaje como guardián de los antiguos misterios de las montañas apenas comenzaba. Detrás de él, la roca volvió a parecer una piedra normal, esperando pacientemente a que la volvieran a necesitar. La montaña guardaba bien sus secretos, y ahora Marcus era uno de